que nos den una introducción, unas palabras de introducción para entonces empezar con las preguntas. Por supuesto, pues primero que nada, gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes hoy viernes por la tarde. Yo no me vestí tan formal como Jesús Manuel porque, para serles sincero, yo estoy harto de ponerme chaqueta y corbata. Y me dijeron que este turno introductorio tenía que ser de 10 minutos y yo vengo de como 2 semanas de ensayar cómo decir todo en 30 segundos, pero trataré de estirar mis palabras lo más posible. Yo creo que lo apropiado para esta ocasión es que yo les hable primero un poquito sobre mi trasfondo, sobre mi idea, y luego sobre el por qué estoy aquí, sobre los valores que me traen aquí hoy. Y en cuanto a mi trasfondo, pues simple y sencillamente, como he tenido que decir en estos debates de esta semana, soy el único candidato a comisionado residente con experiencia de vida y trabajo en Washington, D.C. Yo estudié Gobierno y Derecho y entonces trabajé primero aquí en el Tribunal Federal, luego en un bufete de abogados en Washington, donde, dicho sea de paso, uno de los casos que tuve fue representando a una víctima de acoso por orientación sexual de Honduras, que vino a los Estados Unidos buscando asilo. Y me percaté de lagunas que hay en las leyes de inmigración cuando de eso se trata, porque discrimen por orientación sexual no es una categoría específica que existe. Para otorgar asilo tienes que siempre buscar darle la vuelta para... Bueno, perdón, era por ganga. Quizás estoy un poco equivocado en el detalle. Pero yo siempre, y decía Pedro que me conoce como un aliado de la equidad desde muy joven, tengo que reconocer el rol que tuvieron mis padres en desarrollar esa empatía y esa solidaridad. Pero hablaré de eso en breve. Luego de estar un año en el bufete, me fui a trabajar a Meta, antes se llamaba Facebook. Estuve allí 4 años trabajando asuntos de gobierno, de política pública, etc. Y entonces decidí aspirar a comisionado residente. Y decidí aspirar en este momento y no más tarde en la vida, porque realmente yo sentía que, y en esto he sido transparente, mi partido estaba en decadencia. Es así de sencillo. Yo me meto en problemas por ser bien sincero. Y yo no me identificaba con otras alternativas porque pues yo siempre he sido una persona bien middle of the road, bastante moderada. Y creía que había que renovar a lo largo de esta campaña. Es bien sencillo, que necesitamos un comisionado residente que se enfoque más en temas económicos como costo y calidad de vida que en el tema de estatus y plebiscito. Yo estoy afiliado al Partido Demócrata, no creo que tenga que elaborar que el Partido Demócrata es alejado de la comunidad. Y ahora, pues, naturalmente, como les quería hablar, ¿qué me trae aquí hoy? Los valores que me llevan a simpatizar, a solidarizarme plenamente con la comunidad. Les mencioné más temprano a mi padre. Yo siempre considero el privilegio de que mi padre siempre fue una persona, aunque no lo parezca, porque los Hernández siempre hemos tenido un demeanor bien conservador, pero mi padre siempre fue una persona bien abierta y de ideas bien progresistas en términos sociales. Y fue él quien me enseñó a temprana edad que a las personas gay hay que tratarlas con todo el respeto del mundo, que contra el discrimen, el odio, el abuso, el bullying, hay que hacerle frente. Y yo nunca olvido cómo es que hablar de esto hoy suena tan raro porque ya está todo tan normalizado, pero el rol que él tuvo en normalizar para mí el hecho de que la comunidad existe, de que la comunidad es buena, de que la comunidad hay que aceptarla, de que a la comunidad no se le puede discriminar, con tantas barbaridades que se oían constantemente. Yo nací en los 90, barbaridades que se veían en televisión con total normalidad y aceptación en los 90. Y gracias a esa experiencia, yo pues siempre estuve, cuando empecé a desarrollar conciencia y activismo social, del lado de la comunidad. Y siempre he querido mantener vivos esos valores de donde hay bullying y personas que son víctimas de bullying, estar del lado de las víctimas de bullying. Donde hay discrimen y hay discriminados, estar del lado de los discriminados. Y esos son los valores que me mueven a mí en el servicio público, que me reintegro al servicio público ahora y que siempre me guiarán a mí como candidato a comisionado residente. Las propuestas, pues yo les hablé que yo me quiero enfocar más en el desarrollo económico. Yo siempre hablo del 1, 2, 3. El 1 es que quiero buscar nuevos incentivos, el 2 es que quiero buscar paridad en fondos federales donde no lo tenemos. Hay cuestiones de Medicare y Medicaid que yo sé que envuelven mucho a la comunidad, que enfrenta unos retos ahora que, como toda la población en Puerto Rico, tenemos más adultos mayores.
Y número 3, agilizar la reconstrucción de la red eléctrica, porque la luz se nos va a todos. Y eso es un problema que tenemos que corregir para que haya todo lo demás y para que haya calidad de vida. Pero pues, en cuanto a los temas específicos, sería un turno de preguntas y respuestas, así que estamos listos para ello. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, tuvimos una reunión hace unas semanas atrás sobre el problema que hay con la provisión de medicamentos de VIH. Así que, ¿qué solución, verdad, a ese problema que tenemos? Que no lo voy a explicar porque es muy complejo. Lo es. Pero, ¿qué solución tienes para ese problema? Bueno, lo primero que le voy a decir es que una actitud que tengo hacia los issues siempre es que hay que ser diferente con los que saben más que uno. A mí nunca me han gustado los políticos que se creen todólogos, ni los analistas políticos que se creen todólogos y que creen que se lo saben todo. Y yo pues en ese sentido siempre he tenido puertas abiertas, como lo tuve contigo y con se me escapa el nombre de la persona que está con Ivette aquel día, de escuchar a la gente que vive los problemas y que ha pensado mucho en la solución a los problemas, mucho más que yo, y que lo entiende mucho más de lo que yo, por limitaciones de tiempo y capacidad, soy capaz de entender. Y yo en ese sentido pues seré deferente a la recomendación de ustedes, que fue que de ganar inmediatamente establecer comunicación con CMS, que es la que regula todo esto, para buscarle una solución a ese problema lo antes posible. Muchas gracias. ¿A qué comité del Congreso te gustaría que te nombraran? Anda, ¿sabes cómo lo habían hecho el público? Para que vean. Naturalmente tengo que estar en el Comité de Recursos Naturales porque es el que tiene jurisdicción sobre la mayoría de los asuntos de Puerto Rico. Como yo quiero promover nuevos incentivos contributivos, el de Ways and Means sería idóneo, pero es bien difícil como freshman entrar en ese comité. Otro que también es difícil, pero es muy bueno porque establecería buenas relaciones, buenos contactos y mucho leverage, en el de Energy and Commerce. Ese también es difícil para un freshman, pero ahí ese es el comité que tiene jurisdicción sobre los asuntos de redes sociales. Y viniendo yo de la industria de las redes sociales, en el campo de la política pública, voy a llegar allí con un expertise que probablemente ningún otro miembro del Congreso tiene, y trataría de usar eso para ver si puedo entrar como freshman y entonces usar ese como leverage para conseguir otras cosas. Super, muchas gracias. ¿Nombraría personas abiertamente LGBTQ+ en su equipo, en tu equipo? Es que ya las tengo. Qué bueno. Él es abierto al respecto. Yo no creo que le molestaría que yo diga aquí. Mi director de campaña es de la comunidad y varias personas en el equipo lo son. Super, qué bueno. ¿Cómo se incluye la perspectiva de género y la inclusión LGBTQ+ en las facetas de tu posición como congresista, ¿verdad? Como comisionado. Es curioso porque es que para mí todo eso es parte de mi diario vivir, ¿verdad? Eso es como algo normal, no es algo que uno conscientemente, por mi generación, ¿verdad? No suele ser algo que uno conscientemente trata de implantar, pero por lo general se ejecuta o se implanta corrigiendo prejuicios que existen en personas que no necesariamente son de mi generación y siempre teniendo presente el valor que tiene la diversidad. Y estas son preguntas del público, las escogimos, así que voy a hacer algunas preguntas. Estas siempre preocupan, Sí. Pero aquí está. ¿Cómo te asegurarás de que las personas LGBTQ+ tengan acceso igualitario a servicios de salud, incluyendo atención médica adecuada para personas trans? Bueno, yo creo que simplemente se tiene que prohibir el discrimen en todas sus formas. Mi propuesta de salud aplicaría a la comunidad como aplicaría a todos los puertorriqueños. Yo creo que primero, nosotros tenemos un reto con Medicare Advantage, es el programa que recibe la mayoría de las personas que reciben Medicare en Puerto Rico, son más de 600,000. Yo quiero buscar asegurar el financiamiento de eso. También tenemos un reto con la disparidad de Medicaid, yo quiero corregir esa disparidad. Y también quisiera que extendiéramos el programa del SSI a Puerto Rico, el Seguro Social Suplementario, que ayudaría a las personas con diversidad funcional que tienen dificultad trabajando y los adultos mayores que están por debajo del nivel de pobreza. Todos estos programas beneficiarían a la comunidad. Si hubiese, como consecuencia de cualquier programa, alguna desigualdad que haya que corregir, entonces yo también apoyaría medidas correctivas encima de eso para nivelar. Bueno, esta es otra pregunta del público. Dice, como parte, la persona dice, como parte de una generación adulta mayor, estoy preocupado, con las últimas noticias en lugar de un plan adecuado para proteger a esta generación en aumento cuando busquen fondos y programas en Estados Unidos.
Sí, ahí entra lo que mencioné de Medicare Advantage, también entra lo de la disparidad de Medicaid que proveería, la corrección proveería para el cuidado a largo plazo, que serían fondos para este tipo de situación. Ahora bien, como te mencioné más temprano y como una cuestión básica de principio, todos estos programas ayudarían a todo el mundo, pero si surgiera algún tipo de diferencia o desigualdad que hay que corregir y hay que tomar medidas correctivas adicionales, yo la favorecería. Y me consta, porque tú me has hablado de esto, que hay situaciones de discrimen por orientación sexual en la ética, y eso debería prohibirse. Esta es otra pregunta. Dice, ¿cómo propones defender los derechos de la comunidad con diversidad funcional, neurodiversidad en Washington, D.C.? Pues, como les mencioné, el programa de Seguro Social Suplementario proveería unos recursos muy valiosos a esta comunidad. Yo, por lo general, siempre que haya medidas que ayuden a esta población, las respaldaré. Y medidas que se están discutiendo, por ejemplo, uno de los obstáculos que tienen las personas con neurodiversidad de Puerto Rico y en gran parte de los Estados Unidos ahora mismo es de acceso a servicios, que no hay suficientes proveedores. Y en ese sentido la tecnología puede ayudarnos, y el telehealth o la telemedicina hay que flexibilizarla más para que más personas puedan accesar a estos servicios. Yo he escuchado historias trágicas, leído más que escuchado, historias trágicas de personas con serios retos de neurodiversidad en zonas rurales de los Estados Unidos que tienen que a veces guiar horas para recibir un tratamiento o un servicio. Retos aquí en Puerto Rico, naturalmente por la falta de médicos, por el éxodo de médicos, y creo que ese tipo de medidas sería muy provechosa. Otra pregunta también del público. ¿Cómo apoyarías desde tu labor a las organizaciones locales que trabajan directamente con la comunidad LGBT? Pues algo que yo quisiera hacer desde la oficina del comisionado residente es no tan solo decir qué grants y qué fondos existen, sino también ir agarrado de la mano con las personas que lo pueden solicitar para pensar más en los resultados de los fondos federales que hay que en simplemente anunciar los fondos federales que conseguimos. Y yo sé que hay una gran cantidad de fondos que se pueden dar para entidades sin fines de lucro que tenemos que facilitarles. No es solamente que hay capas burocráticas, es que hay obstáculos procesales. No todo el mundo tiene la capacidad o el conocimiento de accesar estos fondos, de solicitarlos. Hay barreras de lenguaje, hay barreras tecnológicas, hay barreras de recursos. Y yo genuinamente creo que la oficina del comisionado residente, más que simplemente decir estos fondos se asignaron o estos fondos están disponibles, tiene que tener gente capacitada para que esos fondos lleguen a donde tienen que llegar. Otra pregunta del público también. ¿Cómo? Hay más preguntas que público ya. ¿Cómo tu trayectoria de vida es un ejemplo de lucha en favor de nuestras comunidades? Bueno, pues cubrí parte de eso en el turno inicial. Yo, gracias a Dios, tuve una familia que me enseñó los valores de equidad y de cero tolerancia al discrimen, que siempre me movió a luchar a favor de la comunidad. Yo recuerdo, yo no lo acompañé ese día porque habré tenido otro compromiso, pero mi padre fue de los primeros políticos mainstream en ir a una de las paradas en el año 2008 junto a Roberto Prats. Luego fue, creo que el primero que llegó a una delegación del Partido Popular en el año 2009. Yo he participado ya 2 veces, siempre he estado del lado de la comunidad, aún antes de que se convirtiera en algo mucho más mainstream o hasta normal como parece serlo ahora. Esta es una pregunta ¿verdad? Dirigida a ti particularmente, así que dice, y es un poco larga, así que voy por ahí. Puerto Rico cuenta con unos fondos federales de la USDA dirigidos a la Promise Zone, que abarca la zona de Ceiba, Maunabo y Humacao. Donde incluye la antigua base Roosevelt. ¿Cómo pueden abogar para que esos fondos atiendan la pobreza y de la población adulta mayor en el área? Además, ¿cómo evitar que la zona sea para personas de altos recursos? O sea, que esa zona de Roosevelt Road y allí, esa zona especial, se establezca para personas con escasos recursos. Mira, yo siempre he creído en la justicia social. Yo no creo que los fondos federales deban destinarse a un solo sector. Yo creo en la justicia social con desarrollo económico. Así que naturalmente cualquier desarrollo que ocurra ahí va a tener que tener 2 facetas. Uno, de proteger a los más desventajados, de buscar la manera de levantarlos. Pero probablemente va a haber una faceta también de desarrollo económico en el cual pues, suelen beneficiarse personas de altos recursos. Pero mi posición respecto a esa distribución de riqueza es, tú necesitas riqueza para distribuirla, ¿verdad? Tú tienes que crear riqueza para que
pueda distribuirla y crear y financiar estos programas que ayudan a las personas desventajadas, por lo cual cualquier desarrollo que ocurra en esa zona usando esos fondos tiene que asegurarse de que haya ese balance, de que no esté desnivelado ni a favor exclusivamente de los que tienen muchos recursos, ni tan desnivelado para ayudar a los que no tienen, de manera que no haya recursos en un futuro para seguir financiando esos programas. Hay que involucrar a las comunidades siempre en la toma de decisiones cuando de estos desarrollos se trata, y lo más importante para mí también en cuanto a Roosevelt Roads y tantos otros proyectos fracasados que hay en Puerto Rico es que finalmente se haga algo, que a veces estamos tanto tiempo esperando por la solución perfecta que nos quedamos sin la soga y sin la cabra, y eso yo creo que no lo podemos tolerar más. Y la última pregunta al público: ¿cómo se puede proteger a la comunidad trans de los crímenes de odio? Bueno, yo creo que debe haber legislación específica para eso. No debe tolerarse de ninguna forma un crimen de odio hacia una persona por ser trans, ni por su orientación sexual, ni por su raza, ni por su origen étnico. Así que en adición a la legislación, para que no sea letra muerta, se tienen que asignar los recursos para asegurarse que esas leyes se cumplan. Bueno, estas son preguntas de sí o no. Así que... ¿Ese es el cuestionario que te contesté? Sí, así que ya más o menos sabes las preguntas. No, y yo espero ser consistente. Sí, así que vamos a ver si eres consistente. Yo sé porque me acuerdo de las preguntas. El cuestionario que él alude es un cuestionario que se hizo del Frente Unido por la Equidad, que más de 70 organizaciones le enviamos a todos los candidatos nacionales, que son candidatos a comisaría residente y gobernación, y a los candidatos a la legislatura, y tenían 31 preguntas. Así full disclosure, me recuerdo que yo contesté que sí a todas, sí asterisco alguna. Ajá. Y no a una que era mala. Sí, así que... era truco, que yo creo que tú pusiste la que era claro. No, a ver si la gente te ponía así, claro, sí, porque si se iban con el sí, pues yo iba a decir no leyeron. Exacto. Pero me di cuenta. Pero leyeron, leíste. Así que eso es bueno. Y me consta que lo contestaste tú también, sí. Que no mandaste un ayudante. Eso me consta. Al igual que Anaíma, lo tengo que decir porque con ambos conversé y ambos me dijeron que contestaron ambos. Así que hago esa aclaración. Así que por aquí viene la pregunta. ¿Apoyas el Estado de Derecho actual que permite la adopción de niños por parte de parejas LGBT+? Sí. Si quieres abundar en alguna, pues abunda. ¿Favoreces el Estado de Derecho actual que reconoce el matrimonio igualitario para parejas LGBT+? Sí. ¿Apoyas legislación que proteja ese derecho tanto al matrimonio como a la adopción? Sí. Okay. ¿Apoyas legislación que facilite el proceso de cambio de nombre y o de género para actualizar los documentos de identidad? Sí. ¿Apoyas legislación que permita la inclusión de la identidad de género no binaria en documentos oficiales del gobierno? Sí. ¿Favorece legislación para expandir la prohibición de la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos públicos y privados? Sí. Okay. De hecho, hago una parte. Ese proyecto de ley fue aprobado en el Senado, que es el proyecto del Senado 136 aquí en Puerto Rico. Y sin embargo nos quedamos cortos por 2 votos del Partido Popular, que no lo conseguimos, y que hubiesen aprobado una legislación histórica, no tan solo para Puerto Rico, sino para Estados Unidos, que todavía no ha logrado el Equality Act, que es precisamente prohibir el discrimen en los ámbitos públicos y privados. Así que el Partido Popular nos debe 2 votos. Así que te lo digo, vamos por ahí. Pero también tengo que defender a mi partido, claro, que claro. ha logrado muchos avances para la comunidad también. Sí, Lo que pasa es que, pues, siendo un partido de centro y consciente de la realidad social de Puerto Rico, creo que no podemos negar que Puerto Rico es predominantemente conservador. Un partido con vocación de mayoría va a incluir personas más conservadoras en sus rangos, pero lo importante es que nunca debemos marchar atrás. Quizás cuando nos toque marchar hacia adelante no podamos marchar todos unidos, que algunos quizás no se resistan, tenemos que trabajar para convencerlos. Así que nos vas a ayudar a convencer a esos 2 votos que nos faltan. Vamos a ayudar a marchar hacia adelante y nunca vamos a permitir que vayamos hacia atrás. Muy bien, pues esos 2 votos vienen por ahí. Pero no te prometí eso. Apoya, ya lo dije, favorece favorece un proyecto de ley para establecer una carta de derechos para las personas LGBTQ+. Sí, o sea, tendría que leer el contenido exacto. Yo he escuchado que las objeciones a esto suelen ser que porque algunos tienen que tener más derechos que otros. Si es así, obviamente, pues uno estaría en contra, pero lo que yo creo que suele suceder para este tipo de iniciativas es corregir unas desigualdades, es arreglar unos errores, cubrir unas deficiencias. Y si ese es el caso, pues yo no tendría problema, porque para eso es que está el gobierno, para corregir las desigualdades que existen a lo largo de la historia y crear un nivel de vida mucho más justo.
Apoya legislación que establezca que los baños de un solo uso, eso es que una sola persona... Como los de los aviones. Correcto. O como los de las casas. En nuestras casas tenemos que es un solo uso, a menos que usted esté con su pareja y uno esté en el baño y el otro esté en el inodoro, ¿verdad? Pero la realidad es que los baños son de un solo uso. ¿Apoyarías esa legislación? O sea, yo apoyo que sea así, claro. En términos de legislación, o sea, sería obligar que los negocios, etcétera, lo instalen. Bueno, pues ahí creo que tendría que ser algo prospectivo, ¿verdad? Tampoco quiero penalizar, quizás hay negocios que ahora mismo tienen baños que no son de un solo uso y les sería demasiado costoso cambiarlos, no quisiera penalizarlos por eso, pero prospectivamente me gustaría que sí que se movieran en esa dirección. ¿Apoyarías legislación que prohíba las terapias de conversión? Sí. ¿Apoyarías legislación para que las personas LGBTQ+ reciban trato equitativo y respetuoso en los servicios sociales y de salud? Claro que sí. ¿Apoyar legislación que proteja la cobertura médica para la atención de las personas trans? Sí. ¿Apoyar legislación que proteja los servicios de afirmación de género para jóvenes trans con el consentimiento de sus tutores legales? Si es con el consentimiento de sus tutores legales, con la consulta de un médico y se ajusta a lo que la ciencia más reciente dice, pues sí. Pero quiero respetar siempre la autonomía de las personas y la seguridad de la familia. ¿Apoya legislación para que los profesionales de la salud tomen cursos obligatorios sobre sensibilidad LGBTQ+ para recibir y mantener su licencia? No me gustan los cursos obligatorios de nada, pero si van a haber cursos obligatorios, pues este es uno por el cual sí debería haber uno. ¿Apoya implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas? Sí, obviamente dependerá del contenido exacto, pero en términos más sencillos de que hay que enseñar a la gente que el machismo existe, que el machismo es un problema, que hay personas con diversidad y que hay que respetarlas, absolutamente a favor de eso. ¿Apoya implementación de programas de educación sobre diversidad sexual y de género en el currículo escolar? En los grados que sean apropiados, sí, pero yo no soy experto en educación y en niños para decidir eso por mi cuenta. ¿Apoya la inclusión de estudiantes trans en programas extracurriculares, entiéndase los deportes y demás? En los deportes creo que en estos momentos es bueno ser de frente a que cada liga decida según sus circunstancias. Yo si tuviese la mía yo sería abierto a eso, pero no creo que la ciencia nos ha aclarado todavía si se puede imponer una norma como tal. Porque si bien solidarizo plenamente las personas quieran participar en el deporte según el género que se identifican, pues todavía hay un debate sobre qué diferencias biológicas puede haber y cómo eso incide, así que por el momento no apoyo que se obligue a nada. Creo en ser diferente a que cada liga o cada organización decida por ahora. Pero me mantengo con mente abierta y mi inclinación siempre va a ser a favor, como te dije, de las víctimas de acoso y de las personas más desventajadas. ¿Apoyas un currículo para prohibir el acoso escolar y fomentar la inclusión en las escuelas públicas? Sí. ¿Apoya legislación que expanda la protección y prevención de los crímenes de odio? Creo que la contesté. Sí. ¿Apoyas la creación de un enlace LGBTQ+ en la policía? Sí, como cuestión de principio, obviamente no sé qué es lo que buscaría hacer en práctica, pero sí como cuestión de principio. Para explicarte, porque hemos estado trabajando con la reforma de la policía, hemos tenido muchas barreras. Por ejemplo, hace una semana una turista transexual fue agredida sexualmente. Esa turista desistió de continuar con su querella porque en el momento de irse a hacer el rape kit, ¿verdad? Que es el examen médico para tener evidencia para poder procesar, ¿verdad?, a la persona que haya cometido el delito. La policía insistió en estar dentro del cuarto de la examinación. Y eso es una violación al derecho a la intimidad de la persona y obviamente revictimiza a esta víctima, ¿verdad?, a esta sobreviviente. Así que la turista desistió de continuar con la querella y desistió de erradicar una querella en la policía por precisamente violar los protocolos de la policía. Así que por eso es que es necesario un enlace LGBTQ+, primero, que acaba de ver los protocolos dentro de la policía y que cuando haya circunstancias como esa, haya una persona dentro de la policía que tenga la sensibilidad para atender a esa turista, ¿verdad?, que fue atacada. Y eso me tiene total sentido común. Okay. Muy bien. Apoyar legislación que obliga a la policía y a corrección a mantener y actualizar los protocolos de trato digno a las personas LGBTQ+. Sí. Okay. Apoyar legislación que permita que las personas trans escojan la institución correccional a donde quieren ir. Con las debidas garantías y protecciones para asegurarnos que no haya ningún abuso, no tendría problema. Apoya que las organizaciones LGBT+ puedan recibir fondos congresionales. Claro.
Apoya la creación de grupos de trabajo por agencias gubernamentales para tratar el tema LGBTQ+. Tengo resistencia a las creaciones de más capas burocráticas, pero como cuestión de principio sí. Apoya la O legislación. sea, la intención sí, pero la ejecución siempre tengo esa resistencia, siento que hay tantos grupos de trabajo y tantas cosas, pero como cuestión de principios básicos sí. Apoya legislación que obligue cambios en los cuestionarios de las agencias gubernamentales para añadir opciones inclusivas de identidad de género y orientación sexual. Y me explico. Ahora mismo nosotros no tenemos estadísticas de la comunidad LGBTQ+. Nosotros no sabemos cuántos somos, porque no se hacen preguntas en el censo, porque no se recogen estadísticas en los servicios sociales y de gobierno. Inclusive aquellas agencias que se supone que recojan esa información no la están recogiendo. Así que, aunque ¿verdad? Es importante respetar la privacidad de las personas, también tenemos que recoger esas estadísticas para poder saber cuántos somos. Mientras sea voluntario, pues sí, yo no veo problema con eso. Y no sé si haría falta legislación, creo que como orden ejecutiva va a estar ya. Podría trabajarse y de las agencias también con poner administrativas. Apoyar legislación que promueva nuevamente desarrollar investigaciones y estadísticas sobre la comunidad LGBT. Yo creo que ya estamos terminando con las preguntas acá. En la vivienda, nosotros tuvimos un proyecto del Senado 427 que fue aprobado tanto en Senado como en Cámara, con votos de todos los partidos, con excepción del proyecto Dignidad. Obviamente. El gobernador se aprobó y se envió a Fortaleza. El gobernador lo envió de vuelta con una píldora venenosa que incluía una exención religiosa. ¿Apoyarías una exención religiosa a la prohibición del discrimen? Mira, no conozco las circunstancias particulares del proyecto, pero como te dije al principio, suelo estar en contra de todo lo que promueva el discrimen, así que estaría en contra de cualquier medida, estaría a favor de cualquier medida que prohíba el discrimen en la vivienda. ¿Apoyaría legislación que prohíba los espectáculos de transformistas o cualquier representación artística LGBTQ+? Estaría en contra de que se prohíban esos espectáculos. Esa es la de no. Sí. Esa es la de no. Sí. Por eso fue que te conjugué la respuesta cuidadosamente para asegurarme que no me tira las patas. ¿Apoyaría legislación que aumente la protección a la libertad religiosa que ya está protegida por la Constitución? Yo entiendo que ya está protegida por la Constitución. Tendría que ver qué proyecto específico está discutiendo, pero sí, yo creo que aquí ya hay libertad de culto y religión. Estamos en tiempo, ¿no? Todavía nos quedan como un par de minutitos, así que voy a aprovechar. Claro, por ahí voy. ¿Cuántos minutos quedan? Nos quedan 5, nos quedan 5. Parece una respuesta bien larga. Esa parte. Yo sé que en Puerto Rico se nos va la vida, ¿no? En estas elecciones, y en Estados Unidos también, y tú vas a ser, si eres electo, vas a ser parte del Congreso de los Estados Unidos. La amenaza en Estados Unidos y la amenaza del proyecto Dignidad y los sectores fundamentalistas de Puerto Rico está creciendo, lamentablemente. Y esto es parte de la historia. Cuando avanzamos unos derechos siempre hay un backlash, como lo que se conoce, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo con estas representaciones. ¿Cómo desde tu posición, ¿verdad? Como comisionado residente, vas a defender el derecho que tenemos las personas LGBTQ+, las mujeres y otras comunidades, ¿verdad?, que están bajo ataque? ¿Cómo tú vas a defender nuestra dignidad desde tu posición? Yo, como te adelante, pienso hacer caucus con el Partido Demócrata, porque me identifico como demócrata. Los demócratas son aliados de la comunidad. Hay caucuses específicos de aliados a la comunidad. Yo no sé si yo, por no ser de la comunidad, puedo pertenecer a ella, pero ciertamente me consideraría un aliado de ellos. Y ahí le haríamos frente a cualquier tipo de medida que busque retroceder. Y en la medida que podamos adelantar, yo abogaré por adelantar las causas de la comunidad. Dicho todo eso, yo siempre he tenido, y quizás es un poco de ingenuidad, pero el deseo de que haya mejor comunicación entre todos los sectores. La realidad aquí es que siempre van a haber conservadores y liberales en el mundo, y no ganamos nada si nos odiamos apasionadamente. No ganamos nada si nos ignoramos, si no nos hablamos, si no nos comunicamos. Yo pienso mucho en el ejemplo de mi familia. Yo creo que como todas las familias, en mi familia habemos personas que somos más liberales que conservadores y hay personas que son más conservadoras que liberales. Y siempre hemos podido comunicar nuestros puntos de vista y yo creo que es importante que como país podamos hacer eso. Yo sé que a veces hay que ceder mucho, a veces hay que sacrificar demasiado. A veces uno dice, pero ¿cómo yo voy a hablar con esta persona que me niega mi propia humanidad?
y por el otro lado, como yo voy a hablar con esta persona que contradice todos mis valores. Pero tenemos que tener en una sociedad democrática la madurez para reconocer el pluralismo político, el pluralismo religioso, y que las diferencias siempre han existido, siempre existirán, y desarrollar quizás la tolerancia, que no es lo mismo que respetar, para aguantar todas las diferencias y por lo menos poder comunicarnos y asegurar un nivel mínimo de sana convivencia entre todos los sectores. Bueno, te damos un turno final para que le Ese fue mi turno final. Pues, súper bien. Bueno, pues de parte de nuestra comunidad agradecemos, ¿verdad?, que hayas venido, que hayas completado el cuestionario. Como cuestión de hecho, yo creo que para la gente que está aquí queremos aclarar, el cuestionario no se le envió al Proyecto Dignidad porque sabemos sus respuestas, así que no quería que nos violentaran en nuestro propio proceso, ni tampoco fueron invitados aquí. Así que eso es una decisión que tomamos para proteger a nuestras comunidades de más violencia dentro de nuestros propios espacios. Así que eso lo decimos nosotros como organización, no, ¿verdad? No representa el sentir de más nadie, lo decimos nosotros, porque nosotros defendemos nuestra dignidad, nosotros sí defendemos la dignidad. Así que, Pablo José, gracias por estar aquí, gracias en lo personal, lo puedo decir yo. Gracias porque desde que te conocí hace muchos años atrás has demostrado ser un aliado de la equidad, lo demostraste con tus respuestas al cuestionario, por eso el Frente Unido por la Equidad, que son más de 70 organizaciones, te nombraron como aliado de la equidad. Ahora te corresponde a ti demostrarnos que en realidad eres un aliado de la equidad. Gracias.